Hola, sean todos bienvenidos a este video, y lo que nos convoca hoy día es el origen e inserción de los músculos del miembro superior enfocado a hombro y brazo. Partamos por el músculo trapecio en sus tres porciones: trapecio superior, trapecio medio e inferior. Vemos que el origen tiene la porción descendente, ¿ya? Tiene una porción transversa y una porción ascendente, ¿ya? La porción descendente se origina en el occipital, ¿ya? Ahí, como lo vemos, la porción occipital donde dice número 1. En la parte número 2, el número 2 se origina en las vértebras torácicas de la primera a la cuarta, en la apófisis. Entonces tenemos la primera del occipital, la segunda de las vértebras torácicas 1 y 4 en la espinosa, y la tercera parte de la espinosa de la quinta a la 12. Bueno, resumiendo, el origen va del occipital, luego las transversas de la primera a la cuarta, espinosa torácica, y luego la porción ascendente o la parte inferior se origina de la vértebra torácica de la quinta a la 12. ¿Y dónde se inserta? Como vemos acá, se inserta en tres porciones: en la porción descendente, transversa y porción ascendente. Se inserta en la clavícula, en el acromion y en la espina de la escápula, ¿ya? ¿Quién inerva este músculo? El accesorio, de C2 a C4. Ahora bien, el ECOM o esternocleidomastoideo se origina en dos partes: en la cabeza externa y en la cabeza clavicular, y se inserta en la apófisis mastoide, como lo vemos ahí. Apófisis mastoide, ¿ya? ¿Qué otro músculo? Bueno, acá podemos ver un músculo con más detalle, ¿cierto? El trapecio, la fibra superior, media e inferior, ¿ya? Luego acá vemos el ECOM. Como dije, se origina en la cabeza external y clavicular y se inserta en la mastoides, ¿ya? Y el homoyoideo, que ese no lo vamos a revisar. Y bien, ahora tenemos el músculo serrato anterior. El serrato anterior se origina de la primera a la novena costilla, y la inserción es en la escápula, en la porción superior, intermedia e inferior. La porción superior es en el ángulo superior, la porción intermedia en el borde medial y la porción inferior en el ángulo inferior y borde medial. ¿Quién inerva este músculo? Lo inerva el nervio torácico largo, la raíz C5 a C7. Luego pasamos al siguiente músculo, que es músculo subclavio y pectoral menor. Vamos a ver en este caso el pectoral menor, que es el más importante. El pectoral menor se origina de la tercera a la quinta costilla, como vemos en el número 2, de la tercera a la quinta costilla, y se inserta en el apófisis coracoide de la escápula, ¿ya? Este músculo lo inerva el nervio pectoral medial y lateral, y sus raíces son C6 a T1, ¿ya? Ahora tenemos el músculo pasamos a elevador de la escápula y romboides menor y mayor. Primero vamos a ir con el elevador de la escápula, que es el número 1, como se ve en el dibujo. El elevador de la escápula se origina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales de la primera a la cuarta, y se inserta en el ángulo superior de la escápula. ¿Quién inerva el elevador de la escápula? El nervio dorsal de la escápula, raíces C4, C5. Más abajo vemos en el número 2, corresponde al romboides menor. El romboides menor se origina en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales de las 6 a la 7, a la séptima vértebra, 6 y 7, y se insertan en el borde medial de la escápula, ya por encima de la espina de la escápula. Luego pasamos al romboides mayor, que se origina, el número 3, como lo pueden ver, se origina en la vértebra de la primera a la cuarta torácica,
y se inserta en el borde medial de la escápula por debajo de la espina de la escápula. Quien inerva tanto el músculo romboides menor y mayor es el nervio dorsal de la escápula, raíces C4 y C5. ¿Ya? Acá tenemos una vista más detallada del serrato anterior, como pueden ver. ¿Ya? Acá tenemos una vista de el pectoral menor, ¿ya? Como pudimos ver anteriormente, y acá tenemos el elevador de la escápula, romboides menor, este de acá, y el mayor, que tiene más fibra, este. Bien, pasamos a lo siguiente, grupo muscular o manguito rotador. Y por posterior primero tenemos al supraespinoso y al infraespinoso. Número 1 supraespinoso, número 2 infraespinoso. El número 3 que sale ahí es el redondo menor. Partamos por el número 1, que es el supraespinoso. Se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. La inervación de este es por el supraescapular, raíces C4, C6. El músculo 2, que es el infraespinoso, se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Inervación, el subescapular, subescapular, C4 y C6. Y el redondo menor, que es el 3, se origina en el borde lateral de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. ¿Qué inervación hace? Quien inerva el redondo menor, es el axilar, C5 a C6. Y pasamos a este músculo que es el subescapular, ya que es por la parte anterior de la escápula. Se origina en la fosa subescapular de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Quien inerva este músculo es el nervio subescapular, raíces C5, C6. Acá podemos ver una visión más ya detallada del músculo subescapular. Ya vemos que la inserción es en el tubérculo menor del húmero. ¿Ya? Por el contrario tenemos los otros músculos. Este es el rotador interno y tenemos este que es rotador externo, tanto el supraescapular y el infraescapular, y en el tubérculo mayor se insertan estos tres músculos. Este es el redondo menor, ¿ya? Estos forman parte del manguito rotador. Estos tres músculos, como los podemos ver, ya que hay una visión más lateral de estos músculos, ¿ya? Se insertan en el tubérculo mayor, exceptuando el subescapular, que se inserta en el tubérculo menor, ¿ya? Es el único del manguito rotador que se inserta en el tubérculo menor. Los otros se insertan en el tubérculo mayor. Y bien, luego encontramos el músculo deltoides, que es un músculo importante. Vemos que tiene tres orígenes, pero se inserta en un origen común. ¿En dónde se origina este músculo? Se origina el punto número 1 en la porción clavicular, el tercio lateral de la clavícula. La 2, porción acromial en el acromion, y el 3, porción espinal en la espina de la escápula. Y se va a insertar en la tuberosidad deltoidea en el húmero. La inervación de este músculo va a ser el nervio axilar, raíces C5, C6. Vemos acá una imagen más exacta del deltoides, ¿ya? Todas sus porciones: porción clavicular acromial por anterior, vemos por lateral que se ven las tres porciones: clavicular, acromial y la espinal, ¿ya? Y una imagen más posterior, ¿ya? Bueno, seguimos avanzando en este video, y el siguiente músculo es el dorsal ancho, en el número 1 que podemos ver acá. Músculo bien grande, y el origen tiene diferentes orígenes. Tiene una porción vertebral que va de las torácicas séptima a la 12ª, en la fascia tóraco-lumbar, en la apófisis espinosa de todas las vértebras lumbares y el hueso sacro. En la porción ilíaca tenemos que se origina en el tercio posterior de la cresta ilíaca, en la porción costal de la 9ª a la 12ª costilla, en la porción escapular, en el ángulo inferior, y todo esto se va a insertar en el tubérculo menor del húmero, ya que hace rotación interna. También además hace aducción, retroversión
etcétera, entre otros movimientos que realiza. La inervación de este músculo es el nervio tóraco-dorsal, raíces C6 a C8. Y por otro lado tenemos el músculo redondo mayor, que este no forma parte del manguito rotador como el redondo menor. El origen de este músculo redondo mayor se da en el ángulo inferior de la escápula, inserción, cresta del tubérculo menor o el tubérculo menor. Inervación, nervio tóraco-dorsal, raíces C6 a C8. ¿Ya? Vemos acá una imagen más del dorsal ancho. Acá la podemos ver igual. ¿Ya? Y acá otra imagen del músculo dorsal ancho, la inserción. El siguiente músculo es el músculo pectoral mayor y coracobraquial. ¿Ya? Tenemos que el músculo pectoral mayor es el número 1. El origen de este es el pectoral mayor, pectoral mayor, y es igual. Vemos que tiene 3 orígenes y una sola inserción, ¿ya? El origen clavicular, que es el origen esternal y el origen abdominal. La porción clavicular es la parte medial de la clavícula, la porción esternocostal, la parte del esternón, y los cartílagos costales de la segunda a la séptima costilla, y la porción abdominal, la lámina anterior de la vaina de los rectos, ya, ahí en los rectos, aquí. Y se inserta todo aquello en la cresta del tubérculo mayor, en el tubérculo mayor, ¿ya? La inervación de este músculo es por el nervio pectoral medial y lateral, raíces C5-T1. Y el siguiente músculo es el que sale como número 2, que es el coracobraquial. El origen es de la coracoides hasta el húmero, o más detallista, la prolongación de la cresta del tubérculo menor, o sea, en el tubérculo menor igual. Coracoide al tubérculo menor. ¿Quién inerva al coracobraquial? El nervio músculo cutáneo, raíces C6 a C7. ¿Ya? Acá vemos una imagen más detallista. Acá el coracobraquial y el pectoral mayor con sus respectivas fibras, clavicular, esternal y esternal. Y bien, seguimos con estos músculos, y el músculo que viene es el bíceps braquial en el número 1 y en el 2 el braquial. El bíceps braquial, como vemos, es un músculo bien largo y el origen es la cabeza larga y cabeza corta. La cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y la cabeza corta se origina en la coracoide de la escápula. Su inserción común va a ser en la tuberosidad del radio o tuberosidad radial. Quien inerva este músculo bíceps braquial es el nervio músculo cutáneo, raíz C5-C7. El siguiente músculo es el músculo braquial. Se origina en la mitad distal de la superficie anterior del húmero, tabique intermuscular medial y lateral, ¿ya? En la parte número 2, ahí como se ve, en la parte distal del húmero. Y se inserta en la tuberosidad del cúbito. También lo inerva el músculo cutáneo, C5-C6. Acá vemos el bíceps, ¿ya? En su máxima expresión, cabeza larga está acá, la supraglenoidea, ¿ya? Y la cabeza corta en la coracoides. Se inserta todo en la tuberosidad del radio. Ya, ahí está. A ver, vamos a enfocar bien, ahí está. Tuberosidad del radio. Ya. Y aquí vemos el otro músculo que es el braquial. Ya, el origen ahí. Y se inserta acá en la tuberosidad del cúbito. Ya. Vemos ahora el siguiente músculo, que es el tríceps braquial y el anconio. El tríceps braquial en el número 1 y anconio en el número 2. ¿Ya? Tenemos que el tríceps braquial, el origen, cabeza larga, media y cabeza lateral. La larga en el tubérculo infraglenoideo de la escápula medial, superficie posterior del húmero, distal al surco para el nervio radial, tabique intermuscular medial, y la cabeza larga
superficie posterior del húmero proximal al surco para el nervio radial, tabique intermuscular lateral. Todo aquello se inserta en el olecranon del cúbito. Como vemos acá, es el olecranon. Ya estas tres porciones, 1, 2 y 3, se originan en... Bueno, acá se originan y se insertan acá en el olecranon, el número 1. Y el número 2, y la inervación del tríceps es el nervio radial, raíz C6 y C8. El anconio finalmente, que es el número 2, se origina en el epicóndilo lateral del húmero, parte dorsal de la cápsula articular, y se inserta también en el olecranon del cúbito, la superficie radial. Ya, quien inerva este músculo es el radial, raíces C6 y C8. Vemos acá una vista del tríceps con sus tres orígenes y la inserción en el olecranon. Y más acá, si sacamos el tríceps, se ve el anconio, que es un músculo más pequeño. Ya, espero que les haya servido este video. Nos vemos en otra edición. Adiós.